Dice así. Por todo lo que hiciste, tu gran amor por mí, mi vida hoy entrego ante ti. Lo mismo, igual. Por todo lo que hiciste, tu gran amor por mí, mi vida hoy entrego ante ti. Y el coro. Yo soy Caleb. De vuelta. Yo soy Caleb. Por todo lo que hiciste, tu gran amor por mí, mi vida hoy entrego ante ti. Soy Caleb. Y mi vida. Mi vida hoy entrego ante ti, soy Caleb. Amén. Bastante bien para ser la Bastante primera bien vez. pasar la primera vez. Bien. ¿Sabes lo que va a hacer enseñarlo a 3.000 Sí. personas ya? El sábado que no, el otro lo vamos a tener que enseñar a todos. No sé cuánto lo van a cantar, pero El bueno. viernes que viene lo hacemos de vuelta. Ustedes ya lo saben, así que nos tienen que ayudar el sábado ese en Palermo a cantarlo fuerte. Bien, vamos a seguir cantando. Vamos a cantar una canción que a nosotros nos gusta mucho porque prepara la atmósfera de la adoración. Es una de esas canciones que te afloja los sentidos, donde vos podés llegar de otra forma a los pies de Jesús cada vez que venís a la iglesia. Esta canción se llama Vuelvo a ti. Habla un poco de lo que nos pasa, que hacemos cosas malas, nos pasa que fallamos, que
A ver, cántenlo ustedes, con fuerza. Eres mi rey. Amén. Eres mi rey y quiero exaltarte, glorioso Padre y Señor, viniendo esta tierra que tú creaste para mostrarnos tu amor. Una vez más. Amor incomparable, simplemente grande, simplemente todo para mí. Amén. Amén. Gracias, chicos. Gracias a los chicos de la bandita de Jesús Urbano. ¿Cómo están? Pueden responder, ¿eh? ¿Cómo están? ¡Feliz sábado! Pasa y me dicen, no, lo dejamos re contento. Allá arriba nadie respondía, estaban todos en una nube, en otro lado. ¡Feliz sábado! Bienvenidos a la iglesia, bienvenidos a la casa de Dios, bienvenidos al after. Espero que estén todos contentos de que terminó la semana, de que estamos en la casa de Dios para descansar, para separar este día y darle gloria a Él y agradecerle, porque un día dijo, bueno, se cortó 6 días, trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo es para mí, para que descanse, para que estemos juntos, para que vengamos a la iglesia y nos veamos cara a cara. Amén. Tengo varias cosas para decirles. Vamos a ver el machete, pues si no me olvido. La primera, la aplicación. Vamos a aprovechar que hay muchos. Tenemos una aplicación de Android para celulares, para tabletas, para todo lo que quieran, que está bárbara. Tiene cosas como te avisa cuándo va a ser el próximo evento, te avisa quién va a estar, te dice, tiene música para bajar, tiene videitos, tiene un montón de cosas recopadas para que podamos verla. Acuérdense, los que puedan descargarla y todos voten 5 estrellas, voten positivo, así. Después tenemos otra cosa. La semana que mañana, Sermón Joven, también va a estar los chicos de Jesús Urbano, que les agradecemos un montón por estar. Acuérdense, va a estar recopado. Seguimos con Joel, que nos va a estar dando una mano, va a estar bárbaro. Seguimos después, semana que viene. No, lo tengo mal. La semana de oración. Toda la semana va a estar Joel con nosotros. Es un golazo tenerlo a Joel, que la verdad no es fácil porque no está siempre por acá. No le hemos dicho, che, te venís el fin de semana. No es tan fácil. Así que traerlo una vez que podemos está bueno que aprovechemos para venir a escucharlo, para escuchar lo que él tiene para nosotros, que Dios tiene para nosotros a través de él y que lo usa para traernos un mensaje. Así que los que puedan y los que quieran va a estar toda la semana acá para que podamos escucharlo. Después seguimos con
Mañana, sábado, a la tarde, 8:30, 20:30, como quieran decirle, vóley, a la noche, tarde-noche, después que se pone el sol. Y el domingo a las 17, también acá en la iglesia, vóley, para los que quieran jugar, está bárbaro. Lo otro que tenemos es el evento de Caleb, de Vida por Vida, que está organizando la asociación. Va a estar buenísimo. Va a estar genial, hay un montón de cosas organizadas, va a ser recontra especial, van a venir un montón de chicos de distintos lugares del país para que vamos a hacer un montón de actividades que estamos organizando. Realmente no se lo pueden perder porque lo van a disfrutar, vamos a laburar un montón y realmente va a ser un impacto a Buenos Aires, un impacto cristiano, un impacto adventista. La gente se va a enterar de que estamos, de que existimos y de que no solo nos importa meterte un versito de que vuelve Jesús, sino nos importas vos, nos importa la población, nos importa Buenos Aires y a Dios le importa Buenos Aires. Eso es lo que queremos demostrarle a la gente. Tenemos el videíto. ¿Está el videíto? En Semana Santa, la Iglesia Adventista hará historia. Dejaremos una marca de esperanza en Buenos Aires. 3.000 jóvenes impactaremos la ciudad con diferentes actividades de servicio. El sábado 30 de marzo tendremos un encuentro multitudinario acá, en los bosques de Palermo. 1.000 jóvenes Caleb donaremos sangre para la campaña Vida por Vidas. ¿Y yo también puedo ir? Claro, vos y toda la Iglesia de Buenos Aires tienen que estar. Buenísimo. ¿A qué hora empieza todo? A las 8 de la mañana acá, en los bosques de Palermo. Entre las calles Sarmiento, Figueroa Alcorta e Infanta Isabel. ¿Y vamos a recibir alguna visita importante? ¿No te conté? No. Va a venir el líder mundial de jóvenes, el pastor Gilbert Kanji. También va a venir el director de jóvenes de Sudamérica, el pastor Arelí Barbosa. Ah, va a ser una movida re interesante. Obvio, vamos a poner un palco para coordinar todas las actividades. También destinaremos 1.000 metros cuadrados para la campaña Vida por Vidas. Y además va a haber una Expo Salud con stand de las instituciones adventistas. Contame un poco más sobre la donación de sangre. Me reinteresa eso. Bueno, lo estamos organizando los jóvenes adventistas junto con el Ministerio de Salud de la Nación. Además, contamos con el apoyo de hospitales, sanatorios y hemocentros de la ciudad de Buenos Aires. ¿Posta? Sí, es la primera vez que se hace un evento tan grande en la ciudad. ¿Sabías que vos también podés donar sangre? ¿En serio? Vos y cualquiera que vaya a la carpa de extracción a las 8 de la mañana. Encima, para finalizar el evento, vamos a formar una gota humana gigante que va a estar muy copado. Queremos que ese día esté toda la Iglesia Adventista de Buenos Aires presente. Queremos que vos estés ahí. Ayúdanos a llevar esperanza a Buenos Aires. Extendé vos también tu brazo Y sé parte de Vida por Vidas. Me contaron que para pronunciar a Gilbert Kalshi tuvo que hacer como 8 tomas, pero bueno. No, chicos, está bárbaro esto y realmente está bueno que podamos presentarnos, que podamos coparnos. No sé cuántos vieron en Twitter o en Facebook, pero hay una cantidad impresionante de gente de los medios, de la televisión, del teatro, que se copó, que sacó fotos, que hizo videitos, invitando a todos a que vayamos y se van a copar también donando sangre. Está bárbaro porque con la cantidad de sangre que vamos a donar vamos a ayudar a un montón de gente que realmente la está necesitando. Y esto lo uno con el tema del grupo de oración que tenemos en Facebook. Esta semana hubo varios pedidos por tema de salud, pedidos de donación también, para los cuales esta va a estar también ayudando. Y un pedido importante que quiero que nos acordemos, seguir orando por una chica que se llama Mercedes, que la operaron de un tema muy, muy complicado, muy importante, y realmente necesitan que estemos orando. Lo otro que les quería decir es, a los que están allá al fondo parados, acá está todo el frente libre. Ni yo ni Joel mordemos, así que vengan acá, aprovechen, lo van a tener cerquita, van a escuchar mejor. Joel, te quiero invitar. Quiero que vengas acá. ¿Cuántos lo conocen a Joel? Pensé que iba a haber más. Los que ¿lo conocen personalmente o lo conocen por los videitos de Facebook, por las meditaciones que mandan todo el día? Están muy buenas, a mí me las manda mi abuela. Todos los días. Todos los días. Todos los días me las manda. No, pero realmente está bueno todo lo que estás haciendo.
Está bueno porque por ahí, desde allá de Estados Unidos, nosotros acá también te estamos pudiendo ver. Te paso el micrófono. Estamos viendo lo que estás haciendo. Y yo quería que los que no te conocían, los que no levantaron la mano, te conozcan un poco más. Entonces, te voy a preguntar un par de cositas. Por ejemplo, vos venís de Estados Unidos. ¿Naciste allá? No, nací acá. Ahí, perdón. No, nací acá en la provincia de Mendoza, ciudad de Mendoza. Provincia de Mendoza. Sí. ¿Y en Mendoza a qué colegio ibas? No, es que viví un año en Mendoza nomás. Ah, y entonces, ¿te mudaste a dónde? Resumiendo, porque es muchos Dale, lugares, me crié aquí en Buenos Aires y fui miembro de la Iglesia de Florida desde los 9 años a los 18 años. Ah, bien. Sí, Bueno. sí. ¿Y de los 18 a dónde te fuiste? Mis padres fueron a Mar del Plata y yo estaba estudiando en Puigari, o sea, en ese... Claro. Entonces estuve, digamos, perteneciendo al lugar donde mis padres eran era pastor, y cuando terminé teología fui 2 años a Estados Unidos, después volví 7 años aquí y después volví para Estados Unidos. Fuiste para allá. Sí. Bueno, un dato curioso, uno de los compañeros de pieza de Joel de la Villa Libertador San Martín está acá presente y el otro no pudo venir. No pudo venir. Te la debo. Pero bueno, uno está y está bueno también que te reencuentres con viejos amigos. Yo sé que hay muchos que vinieron que son conocidos tuyos de la infancia o de la época de Puigari, y también hay muchos que no te conocen y que escucharon muchas cosas de vos. En toda la semana viene Joel, viene un predicador copado, grosso, que la tiene re clara, así que hay mucha expectativa. Estamos muy contentos que estés acá. Toda la presión. No, lo importante es que estamos contentos de verte, contentos de que lo que está acá y de lo Gracias. que tenés vos y Dios preparado para nosotros. Así que si te parece, vamos a hacer una oración para arrancar y el tiempo es todo tuyo. ¿Cómo no? Bueno. Padre nuestro, estás en la oración, queremos agradecerte por estar acá en tu casa, por estar un viernes de noche, comenzando el sábado, de tu mano, en tu presencia. Y también, Señor, agradecerte porque está Joel, porque estamos todos los que vinimos a tu casa, pedirte por los que no pudieron llegar y por los que nos están viendo por internet. Te pido, Señor, que nos bendigas a nosotros, a nuestra familia, a cada una de las personas que por ahí conocemos que están necesitando un toque de tu mano, Señor. Y te pido, Señor, que lo que tengas preparado para nosotros esta noche en las palabras de Joel realmente nos lleguen al corazón y podamos entenderlo directamente de tu boca. Amén. En el nombre de Jesús te pido todo esto sin merecerlo. Amén. Amén. Sí. Bueno, primero quiero agradecerles por darme esta oportunidad de estar con ustedes compartiendo este momento. El año pasado Chiche se comunicó conmigo por Facebook y habíamos arreglado, él me dijo, cuando vengas a Argentina, por favor, reservame no sé si, creo que era un viernes de noche, que me dijo, me imagino que era para esto, que nos gustaría que estés en Florida. Yo le dije que sí, y en noviembre no pude viajar porque me trasladaron de iglesia allí en Estados Unidos y estaba con la mudanza y todo eso, pero Dios determinó de que sea en este momento. Y les agradezco por la invitación. Hay muchas cosas que Dios me mostró que realmente tenía que estar en este momento aquí, y Dios abrió los caminos para que así pueda ser. Y yo sé que parte de muchas oraciones contestadas de mi familia, ustedes son parte por esta invitación que me han hecho. Hay muchos sentimientos encontrados en este momento dentro mío, porque me encuentro con muchas personas conocidas que quiero muchísimo, con las cuales me crié, que de alguna manera forman parte de mi vida, que han influenciado mi vida. Y recién disfruté muchísimo del servicio de alabanza, o sea, y había momentos que no podía seguir cantando porque la emoción me embargaba, porque Dios es demasiado bueno con uno. Pero quiero decirte que he orado mucho, yo sé que ustedes han estado orando y eso me da mucha tranquilidad por esta semana. Y hoy yo voy a empezar a compartir con ustedes algo. Pero lo de hoy es el comienzo. Y quiero decirles que no les vengo a traer lechita, les traigo, creo que pan sólido. Que si lo agarrás, yo estoy seguro que va a haber un cambio. Si no lo agarrás, es tu decisión. Pero yo estoy seguro que a medida que avancemos en la semana con estos temas, puede haber alguien que haya venido por primera vez aquí, yo no sé, puede haber alguien ateo, puede haber alguien
cristiano en general, hay muchos adventistas, pero lo que voy a tratar de explicar en esta semana es cómo integrar a Dios en la vida y cómo hacer que Dios sea real en la vida y que no sea simplemente una teoría o una fantasía. Porque no sé si ustedes, pero muchas veces estamos cansados del cristianismo teórico, el cristianismo de palabra, el cristianismo soberbio, ese cristianismo que se cree salvo y eso muchas veces le trae soberbia, que justamente es la antítesis, es la antítesis de la salvación. Y por eso yo les pido que oren en esta semana. Y oren por mí, yo voy a orar por ustedes, yo ya estoy orando por ustedes aunque no los conozco, pero estoy seguro que Dios va a hacer una diferencia. Estoy seguro de eso. Y no me importa, me encantaría que seamos todos, pero si Dios hace una diferencia en uno, yo me voy a ir satisfecho. Pero si Dios hace una diferencia en todos nosotros, cuando Dios hace una diferencia en los jóvenes es algo terrible. Y no vengo acá tampoco a pasarles la mano por el hombro para que me escuchen, pero los adultos tenemos una característica que nos gusta la comodidad. Y cuando nos proponen algo, un cambio, los adultos empezamos a calcular si vamos a perder dinero, si vamos a perder el trabajo, si vamos a perder la seguridad. En cambio, el joven, cuando se le propone algo real, no calcula las consecuencias. Y eso hace que el joven sea totalmente necesario en los planes de Dios para terminar su obra. Y por eso para mí esta es una oportunidad única. Estar predicando aquí en este momento, este viernes de noche con ustedes. Y espero traerles un mensaje que los agarre a ustedes. No que ustedes se agarren del mensaje, sino que el mensaje los agarre a ustedes. Y que vean que Dios tiene un plan para cada uno. Si me permite, entonces voy a hacer una oración más. Señor, en este momento estamos aquí, delante tuyo. Yo soy un hombre pecador, falible, con muchos defectos, pero tú eres perfecto. Y por eso te pido, Señor, que sea tu Espíritu el que hable, que sea tu Espíritu que aplique el mensaje a la necesidad de cada corazón, de cada joven acá. Señor, yo sé que hay muchas, cada uno, tú los conoces a cada uno, cuáles son los problemas que cada uno tiene. Pero hay una necesidad que todos tenemos, y es de sentirte real a ti, Señor. No queremos que seas una teoría. Tú puedes hacer esa diferencia en esta semana. No la puedo hacer yo, no la pueden hacer los chicos, solamente la puedes hacer tú. Y por eso manifiéstate a través de tu palabra. Y que tu palabra nos transforme. Y que haga una diferencia y produzca una revolución en nuestra vida que no termine hasta tu segunda venida, Señor. Esto te lo pido sin merecerlo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cristo viene pronto o se tarda? ¿Qué te parece? Desde 1844 decimos que comenzó el tiempo del fin. ¿Cristo vino? ¿Viene pronto o se tarda? Estaba en Detroit cuando recién había terminado teología, tuve que ir a Estados Unidos por 2 años. Y el pastor que estaba a cargo de la iglesia, yo era el instructor bíblico, se fue de vacaciones y me dejó a cargo de la iglesia, y justamente llegó un evangelista internacional a la iglesia y se me pidió que yo lo vaya a hacer conocer la ciudad de Detroit, a la fábrica Cadillac y todo eso. Y bueno, íbamos charlando y entonces fuimos a comer a un restaurante, y cuando estábamos comiendo en un restaurante, este evangelista internacional, yo le estaba hablando de mis descubrimientos proféticos, lo que leía en la Biblia, así tratando de impresionarlo también un poco a él, ¿no? Uno cuando estaba, digamos, queriendo impresionar a una persona que es reconocida. Y en eso él me cortó y me dice: Joel, yo soy evangelista y predico por todos lados, especialmente he predicado en Europa, acá en Estados Unidos, y yo ya no predico que Cristo viene pronto. Porque mis abuelos murieron predicando que Cristo viene pronto y Cristo no vino. Yo ahora predico que Cristo viene, pero no predico de la inminencia de la venida de Cristo. Y a mí me sorprendió.
¿Será verdad que tenemos que predicar entonces que Cristo viene y no predicar la inminencia que Cristo de la venida de Cristo? Entonces la pregunta es, ¿Cristo viene pronto o se tarda? Y ese es el título del tema hoy. Y yo tenía unos versículos que los voy a saltear porque quiero expandirme más en la parte final del tema. Pero la respuesta a esto está en Apocalipsis. ¿Trajeron sus Biblias, o trajeron sus iPads, o sus iPhones, o no sé lo que trajeron? Pero... no, yo lo traje acá, así que no abran las Biblias, sí, no se hagan problema. La respuesta de esto está en Apocalipsis, y hoy vamos a estudiar la Biblia. Y hoy yo quiero mostrarles que ustedes tienen algo tienen una responsabilidad en la respuesta de esta pregunta, de que Cristo viene pronto o se tarda. Y el Apocalipsis dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Los primeros versículos del Apocalipsis comienzan diciendo que Cristo quiere venir pronto, pero fíjense la frase, dice las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué quiere decir esto? No dice las cosas que van a suceder pronto, sino que dice las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué quiere decir cuando dice allí el Apocalipsis las cosas que deben suceder pronto? A ver. Sí, pero ahí no dice las cosas que van a suceder pronto. Cuando dice las cosas que van a suceder pronto son las cosas que van a pasar sí o sí. Acá dice las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Acá me está diciendo que hay una condición, no necesariamente van a suceder pronto. En la mente de Dios está que las cosas sucedan pronto, pero hay algo que puede hacer que haga que las cosas no sucedan pronto. Y por eso dice deben, porque si las cosas ocurrirían sí o sí, diría las cosas que van a suceder pronto. Y es por eso que para entender esto tenemos que entender entonces la primera bienaventuranza del Apocalipsis. En el Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas. Y la primera bienaventuranza tiene la clave para entender por qué Cristo no viene. Porque sí, realmente Cristo se tarda. Nosotros decimos que en 1844 comenzó el tiempo del fin y ya pasaron ¿cuántos años desde 1844? ¿Cuántos años pasaron? Más de 150 años y Cristo no vino. Entonces nosotros tenemos la respuesta, es que Cristo no va a venir más allá de los días que tengas de vida. Cuando vos te morís, entonces Cristo viene. Claro, esa es la respuesta que tenemos para salir del problema que nos causa la tardanza de la venida de Cristo. Pero Cristo realmente se tarda, no está viniendo pronto. Pero la respuesta está en el Apocalipsis, dice que las cosas deben suceder pronto, pero comienza con una bienaventuranza. ¿Y cuál es esa bienaventuranza? Dice así: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está ¿qué? Cerca. Entonces Jesús dice, estas cosas deben suceder pronto, pero el tiempo está cerca. Entonces para Jesús, para la mente de Jesús, Él quiere venir pronto, pero no ha venido. ¿Por qué? Entonces ahora la respuesta está en las palabras de esta bienaventuranza. Dice, bienaventurado el que lee. ¿Qué es el que lee? El que estudia, el que lee. Dice, bienaventurado el que oye. Está mal ahí, lo hice en una Mac, creo eso, entonces me está desconfigurando la liñita. Pero bienaventurado el que lee, los que oyen, que oír en la Biblia significa el que entiende. Y después dice, bienaventurado los que, ¿qué dice? Guardan. Y después si nosotros vamos a la anteúltima profecía del Apocalipsis, fíjense lo que dice: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ya no dice el que lee o el que oye, sino que dice el que guarda las palabras de esta profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Nuevamente se habla, Dios dice, o Jesús dice, he aquí vengo, ¿qué dice? Pronto. Pero dice, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Nosotros podemos entender bien lo que significa leer, entendemos bien lo que significa oír las palabras de esta profecía, pero guardar las palabras de la profecía no lo hemos entendido. ¿Qué es guardar? ¿Qué significa guardar en la Biblia? Juan, que escribe el Evangelio de Juan después de escribir el Apocalipsis,
registró las palabras de Jesús y registra la misma palabra. Dice, si me amáis, ¿qué? ¿Qué es guardar? ¿Qué es? Es obedecer, es cumplir. Si me amáis, cumplan mis mandamientos. Si me amáis, obedezcan mis mandamientos, dice Jesús. Es la misma palabra, esa palabra en griego es tereo. Nosotros tenemos que guardar los mandamientos y no tenemos problemas de entender esa palabra. Después Jesús dice, si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿qué es? ¿Qué significa guardar en la Biblia? Guardar significa cumplir y obedecer. ¿Qué quiere decir entonces? Dice, bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan la profecía. ¿Qué es guardar la profecía? Pregunto. ¿Qué es guardar la profecía? Es cumplirla, es obedecerla. Los adventistas del séptimo día especialmente, cuando damos un seminario de Apocalipsis, ¿de qué hablamos? ¿De qué estamos esperando los adventistas? ¿La ley qué? La ley dominical. Y yo me acuerdo cuando era chico, especialmente en esta iglesia, hacíamos campamentos de jóvenes Maswich, no sé cómo, no me acuerdo cómo se pronunciaba, que íbamos los que son de mi edad, y una de las cosas que nos encantaba jugar era jugar a juegos así que eran como la persecución y hablar de la persecución. Y los clubes de conquistadores siempre era una paranoia, o sea, teníamos todos de que nos iban a perseguir en algún día. Y nos encantaba jugar a esos juegos. Porque estábamos esperando ¿qué? La ley dominical. Pero resulta que hablamos de eso y generalmente nosotros estudiamos la profecía para esperar la profecía que se cumpla. Y la Biblia dice que nosotros debemos estudiar bienaventurados los que guardan la profecía. No dice los que esperan la profecía, sino los que ¿qué? Los que cumplen la profecía. Y esto tiene implicancias tremendas y por eso yo sé que es medio, para alguno puede ser esto medio técnico, pero ya vas a ver a la conclusión que vamos a llegar cuando termine este tema. Porque esto te va a dar la respuesta por qué Cristo no vino y esto también te va a poner una responsabilidad muy grande porque si queremos, Cristo viene. Si queremos, Cristo viene. No es que Cristo no quiera venir, sino que nosotros tenemos que querer que Él venga. Jesús y la profecía. Si nosotros somos cristianos, adventistas, nosotros debemos estudiar la profecía entonces de la misma manera que Jesús lo hacía y debemos abordar la profecía como Jesús abordaba la profecía. Y fíjense qué interesante esto. ¿Cómo sabía Jesús dónde debía desarrollar su ministerio cuando estaba aquí en la tierra? Mateo 4, 12 al 14 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Para que qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pregunto, ¿por qué Jesús fue a Galilea a ministrar? ¿Por qué Jesús eligió Galilea para ser la base de su ministerio? Pregunto, de acuerdo a lo que leímos. Él leyó en la profecía de Isaías que el Mesías iba a ministrar en Galilea y entonces leyó la profecía de Isaías, dijo, el Mesías va a ministrar en Galilea. Por lo tanto, entonces yo voy a ir a Galilea y voy a cumplir la profecía. O sea, no es que la profecía es una profecía inteligente que lo agarró a Jesús. Jesús estaba en Galilea un día y dice, ¡uy! Estoy cumpliendo la profecía, no me di cuenta. ¡Oh! Soy el Mesías. No, sino que él tenía la convicción del Espíritu que era el Mesías. Entonces él leía las profecías que hablaban del Mesías y entonces él decía, voy a cumplir la profecía. Vamos a otro versículo. ¿Cómo sabía Jesús qué debía hacer en su ministerio? Acá tenemos dos versículos. Lucas 4, 16 al 21 dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito,
el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cómo sabía Jesús que tenía que ministrar entre los pobres? ¿Cómo lo sabía? Él lo leía en la profecía y decía, entonces yo voy a ministrar a los pobres, porque en la profecía decía que el Mesías iba a ministrar a los pobres. ¿Cómo sabía Jesús que cuando iba a estar delante de un ciego y le iba a decir que se le abran los ojos, el ciego iba a comenzar a ver? Porque en la profecía decía que eso iba a suceder con el Mesías. Entonces él iba y cumplía la profecía. Fíjense este versículo, Mateo 8, 16 y 17. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Cómo sabía Jesús que tenía que ser un médico? Y de paso, quiero decirte algo. Jesús tuvo que aprender que era Dios. Él sabía que era Dios por la fe. No era que él decía, me voy a acordar cuando yo estaba en la gloria con mi padre. Ay, sí, yo soy hijo de Dios. No, sino que él tuvo que descubrir, leyendo la Biblia por el testimonio de su madre, tuvo que descubrir que era hijo de Dios. Y por la fe era hijo de Dios. Así como tú y yo somos hijos de Dios por la fe. Porque Satanás, cada vez que tú tienes un problema en tu vida, lo primero que hace es decirte, tú no puedes ser hijo de Dios. Y tú tienes que creer en las promesas de la Biblia que dicen que tú eres hijo de Dios, a pesar de todos los problemas que tienes, a pesar de que no entiendes lo que te sucede en la vida, tú tienes que seguir aferrándote a la palabra de Dios, creyendo de que eres hijo de Dios por la fe. Y como Jesús es nuestro ejemplo, Él tenía que descubrir que era hijo de Dios por la fe también. Y es por eso que Él tenía que leer la Biblia para ver qué decía la profecía del Mesías para cumplir la profecía. Entonces se olvidó Jesús de la profecía en los momentos de su agonía. Fíjense lo que dice Juan cuando Él estaba crucificado. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. ¿Dónde había leído Jesús que el Mesías iba a decir tengo sed cuando esté en el borde de su muerte? ¿Dónde lo había leído Jesús? Pregunto. Gracias. Muy bien. ¿Dónde había leído Jesús? ¿En dónde? En los Salmos lo había leído. Él había leído que el Mesías, cuando esté por morir, iba a decir tengo sed. Entonces Jesús, cuando estaba en la cruz, el Espíritu Santo le hizo acordar a él lo que el Mesías iba a decir. Y él, para testimonio de sus discípulos, para que sus discípulos confirmen que la obra que estaba haciendo él era una obra que trascendía el aquí y el ahora, y era una obra que tenía consecuencias eternas, entonces él dijo, tengo sed, para que se cumpla la profecía. ¿Te das cuenta hacia dónde estoy yendo? O sea, a la profecía no se la espera que se cumpla. A la profecía se la cumple. Si eres hijo de Dios, Dios te dio la profecía para que la cumplas, no para que esperes que se cumpla. Y por eso bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda, porque para el que lee, el que oye y el que guarda, si nos unimos en eso, Cristo viene pronto. Pero si no nos unimos en eso, Cristo se tarda. ¿Cómo medía Jesús los tiempos de su ministerio? Y esto tiene que ver con una situación en la que Pedro se acerca a Jesús para tratar de impresionarlo. Antes de eso, Lucas 9:51 dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, Jesús sabía que se había cumplido el tiempo en que tenía que morir y entonces subió a Jerusalén. ¿Cómo sabía Jesús que él tenía que morir? ¿Cómo sabía Jesús que había llegado su hora? Y entonces fíjense, esto viene lo que les iba a decir. Pedro un día se acerca a Jesús para tratar de impresionarlo. Y Pedro quería mostrar que él era un buen discípulo. Entonces se acerca a Jesús para decirle, Señor, yo aprendí a perdonar 7 veces. Y él esperaba que Jesús le diga, muy bien, Pedro. Porque los fariseos decían que solamente se podía perdonar una sola vez y que ya no se podía perdonar más. Es como esa gente que ustedes escuchan ahora que dicen, a mí me la hacen una vez, pero no me la hacen más, ¿eh?
Y yo perdono, pero no olvido. Y es verdad, nunca puedes olvidar. Pero son gente que lleva el rencor, o llevamos el rencor. Pero dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿De dónde sacó Jesús que la medida del perdón es 70 veces 7? ¿De dónde lo sacó? A ver, estudiantes de la Biblia. ¿De dónde? Del Pentateuco, un poquito más adelante. Muy bien, él lo sacó de la profecía de Daniel capítulo 9, donde Dios decía que 70 semanas, 70 veces 7, estaban determinadas sobre el pueblo judío para que cumpla su misión, y era el tiempo de gracia que tenía el pueblo judío. Como Jesús estudiaba la profecía de Daniel, que decía, en la profecía de Daniel capítulo 9, decía la fecha en que Jesús tenía que morir. Por eso Jesús sabía la medida de la gracia, que es 70 veces 7, que es 490. O sea, Jesús le dice a Pedro, no es que agarra una cifra exagerada para que Pedro entienda que siempre hay que perdonar, sino que agarra una cifra de la profecía, y que esa profecía era lo que le indicaba a él la fecha en que tenía que morir. Y por eso cuando se cumplió la fecha, dice que afirmó el rostro para subir a Jerusalén, para que nadie lo saque del propósito de cumplir la profecía. Esto es tremendo. Espero que les resulte tremendo, no sé, a mí me resulta tremendo. O sea, porque quiere decir, nosotros estamos sentados y hemos aprendido a decir un montón de frases bonitas. La próxima Santa Cena, ojalá que sea en el cielo. El próximo año, ojalá que estemos en el cielo. El próximo congreso, ojalá que lo realicemos en el cielo. Mentira, no lo creemos eso. No lo creemos. Son frasecitas de marqueteo. Como somos adventistas, tenemos que hablar de la segunda venida. Pero la pregunta es, ¿queremos realmente que Cristo venga? Si queremos que Cristo venga, ¿puedo hablar sinceramente? En vez de comenzar denunciando a las bestias y a los cuernos y a todo eso, empecemos nosotros a hacer lo que tenemos que hacer. Empecemos nosotros a tomar lo que nos toca a nosotros, pero nos encanta hablar de todo el mundo y decir, vengan acá porque tenemos la verdad, que esto, que lo otro. Pero ¿qué verdad tenemos? Hay una verdad que dice la profecía, una responsabilidad que tenemos, y parece que no la estamos cumpliendo. Y ojo, no estoy acá diciendo entonces hay que dejar de ser parte de este movimiento, no, al contrario. Estoy trayendo este mensaje porque creo que este movimiento es un movimiento levantado por Dios para preparar camino para la segunda venida de Cristo. Y eso a mí nadie me lo saca de la cabeza, porque creo que me lo puso el Espíritu Santo. ¿Pero qué estamos haciendo? Esa es la profecía de Daniel. O sea, en resumen de esta parte, Jesús estudiaba la profecía para cumplirla. Ella era su reloj y mapa que le marcaba el tiempo y el camino que debía seguir. Entonces ahora la pregunta es, ¿seguimos siendo libres cuando Dios da una profecía, sí o no? ¿Qué les parece? ¿No? O sea, cuando Dios profetiza algo, ¿se va a cumplir sí o sí? ¿Sí o no? Entonces, ¿seguimos siendo libres? Si Dios profetiza algo para mí, ¿sigo siendo libre yo? Sí, pero ¿cómo? Si se va a cumplir sí o sí, entonces no soy más libre. O sea, solamente Dios dice, Joel se va a pegar contra el piano. Y yo no quiero pegarme, pero hay una fuerza que me lleva porque Dios le dio ¡pum! Y me pego contra el piano. ¿Es así? Perdonen que soy un poco explícito. ¿Es así? Nosotros creemos que cuando alguien se entrega a Cristo, ¿es libre o es esclavo? Es libre. Por lo tanto, las profecías de Dios no me pueden determinar. O sea, cuando Dios hace una profecía para su pueblo, no necesariamente se va a cumplir esa profecía. ¿Por qué? Nosotros, claro, con los judíos, a nosotros nos encanta echarle toda la culpa al pueblo judío, ¿no? Entonces decimos, claro, es que los judíos fallaron, Dios profetizó cosas muy lindas para ellos y ellos fallaron, y esas profecías que Dios profetizó para ellos, ¿cómo le llamamos? ¿Profecías? A ver, quizás estoy hablando, le estamos hablando profecías condicionales, las profecías del Antiguo Testamento, porque decimos, el pueblo no las cumplió, o sea, el pueblo no respondió bien a Dios, no se cumplieron esas profecías.
Pero nosotros pensamos que nosotros, los adventistas del séptimo día, en nosotros se van a cumplir las profecías sí o sí, porque nosotros somos la última Coca-Cola del desierto. Y entonces decimos, no importa lo que hagamos, se van a cumplir las profecías de nosotros. No. En la Biblia dice que si tú estás con Dios, Dios te da la profecía para que la cumplas libremente, no para que la profecía se cumpla en ti, sino para que tú cumplas la profecía. Si la profecía se cumple en ti, estás perdido. O sea, cuando Dios profetiza algo para alguien injusto, para alguien que no se entregó a Él, la profecía en esa persona se va a cumplir sí o sí, a menos que se arrepienta. Pero Dios no violenta la libertad de un injusto cuando hace que sus profecías lo determinen, porque el injusto no es libre. Entonces no violenta ninguna libertad, porque el injusto es esclavo. ¿Es muy profundo lo que estoy diciendo? ¿O se entiende? ¿O lo estoy explicando mal o bien? ¿Se entiende? Muy bien. Seguimos siendo libres cuando nosotros nos entregamos a Cristo. Las profecías que Dios nos da para nosotros es para que las cumplamos, no para que las esperemos. Porque si las profecías se van a cumplir sí o sí en nosotros, entonces dejamos de ser libres. Y eso se llama la predeterminación calvinista, que nosotros no creemos en la predestinación. La profecía, y fíjense qué interesante, la profecía y los injustos. Juan 19:24 dice, en el contexto de la muerte de Jesús, dice, entonces dijeron entre sí, hablando de la túnica de Cristo, los soldados, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Pregunto, ¿los soldados sabían que estaban cumpliendo la profecía? O sea que la profecía los agarró. Y ellos cumplieron la profecía sin darse cuenta, porque no eran justos. Porque el que no es justo, o sea, el que no está con Cristo, la profecía lo agarra. Al que está con Cristo, Dios le da la profecía para que la profecía sea cumplida por él libremente. Para hacer, fíjense, Dios es tremendo. Dios nos elige de compañeros en sus propósitos. Él no quiere hacer las cosas solo. Isaías 45:1 dice, y fíjense esta profecía, así ha dicho Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no cerrarán. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén serás edificada y al templo será fundado. Le hago una pregunta. Cuando Ciro estaba conquistando Babilonia, ¿él sabía que estaba cumpliendo la profecía? No, Ciro no sabía. ¿Por qué? Porque él era injusto, no conocía a Dios. Y la cumplió sin darse cuenta, la profecía lo agarró. Pero él cuando llegó a Babilonia, ¿con quién se encontró? ¿Con quién se encontró en Babilonia, Ciro? Con Daniel se encontró. Y lo que vemos en la Biblia es que Daniel le dio testimonio del verdadero Dios y Ciro terminó convirtiéndose al verdadero Dios. Ahora fíjense qué interesante cómo termina Crónicas. En 2 Crónicas 36, 22 al 23 dice, mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Pregunto, ¿dónde le había dicho Dios a Ciro de que él tenía que dar una orden para que se construya nuevamente Jerusalén? ¿Dónde? Muy bien, en la profecía. Cuando Ciro no estaba con Dios, él cumplió la profecía sin darse cuenta, pero cuando Ciro se convirtió, él ahora leyó la profecía, Daniel le mostró la profecía que hablaba de él, acerca de que él iba a dar una orden de restaurar Jerusalén, y él dijo, ahora yo voy a cumplir la profecía, y dio la orden siendo consciente de que estaba cumpliendo la profecía. Conclusión. Y a esto quería llegar a la conclusión. La Biblia dice claramente que el tiempo del fin comenzó ¿cuándo? En 1844. Y quiero decirles algo, en esta semana yo voy a decir muchas cosas que quizás alguien puede decir, le den vuelta a la cabeza. Pero no me crean a mí. Si yo despierto inquietudes acá,
Ojalá que despierte inquietudes para que ustedes vayan a la Biblia y ver si estas cosas son así o no. Y pidan la dirección del Espíritu Santo, porque acá la verdad no la tiene Joel Barrios. ¿Quién la tiene la verdad? El Espíritu Santo. Y está prometido que aquel que estudia sinceramente la Biblia, guiado por el Espíritu Santo, va a llegar a toda verdad. Y eso lo promete Dios, no lo prometo yo. Por lo tanto, debemos creer eso. Y por eso no me preocupa si despierto muchas inquietudes. Lo que me preocupa es que si ustedes no buscan en la Biblia y a través del Espíritu Santo la verdad. Pero si ustedes son sinceros y la buscan, Dios los va a guiar a toda verdad. Pero la Biblia dice que desde 1844 comenzó el tiempo del fin. Mi teoría es la siguiente, que creo que tengo de base bíblica para eso. Desde 1844 en adelante, Cristo podría haber venido en cualquier generación. Pero desde 1844 en adelante todavía no hubo una generación que quiso que Cristo venga. No hubo una generación que quiso cumplir la profecía. Y por eso Cristo no vino. Por eso el Apocalipsis comienza: bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía, porque estas cosas deben suceder pronto. No van a suceder pronto, sino que deben suceder pronto. ¿Cuándo? Cuando comienza el tiempo del fin. Desde que comienza el tiempo del fin, Cristo puede venir pronto. Pero no necesariamente va a ser así. Porque si no hay un pueblo que quiera que Cristo venga, Cristo no va a venir. Ahora, Dios sabe, y yo sé que van a salir muchos cuestionamientos de acá. Alguien puede decir, pero entonces, Joel, ¿somos nosotros los que ponemos la fecha de la segunda venida de Cristo? No, Dios es omnisapiencia, sabe cuándo va a haber un pueblo que quiera que Él venga. Pero por más de 150 años hemos utilizado la segunda venida de Cristo como un elemento de marketing. Y ahora, esto es una reprensión a Joel Barrios. ¿Vivimos para que Cristo venga? ¿O vivimos para...? Todos estamos convencidos que estar en la iglesia es lo mejor. Y ahora le hablo a los adultos. Cuando te haces cada vez más grande y tienes hijos, tú dices, no hay mejor ambiente que la iglesia para mis hijos. Por lo tanto, yo quiero que vayan a la escuela sabática, pero no vivimos para que Cristo venga. Nuestros objetivos están para meternos aquí en la tierra. Estamos preocupados por nuestros trabajos, estamos preocupados por la jubilación, estamos preocupados por la universidad. Y nos pasa eso a los pastores también, empezando a Joel Barrios. Estoy preocupado por dónde voy a jubilarme, a ver si tengo un sueldo seguro, si tengo la jubilación bien, que mis hijos vayan a una buena universidad. Pero no estamos criando a nuestros hijos para que realmente sean mártires. Queremos que sean buenos. Pero a ver si los criamos para que sean mártires, a ver si los critican de fanáticos. Desde 1844, no ha habido una generación que desee que Cristo venga. Cada generación, Dios hace un censo. Un censo para determinar si hay una generación que quiere buscarlos. Hay personas que han vivido desde 1844 con ese deseo, pero no lograron contagiar a una generación. Y si nosotros leemos el libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis dice que Dios, antes de que Cristo venga, hace un censo. ¿Y cuál es el resultado de ese censo? Pregunto. ¿Qué número es el resultado? 144.000. Dice en Apocalipsis capítulo 7, dice que Dios, antes de venir, hace un censo para determinar quiénes son los que están preparados. ¿Quiénes son los que podrán estar en pie en el día del Señor, en el día de la ira del Cordero? Pero entonces cuando nosotros leemos Apocalipsis y trae una figura de un censo que se realiza de las tribus de Israel, ¿eso viene de dónde? Del Antiguo Testamento. Entonces nosotros tenemos que ir al Antiguo Testamento para ver realmente qué es lo que quiere decir esto. Entonces nosotros vamos al Antiguo Testamento y vamos a Números, capítulo 1, versículos 1 al 3, y vemos que en Números se hacen dos censos. Números, y ahora sí, no lo tengo acá en el PowerPoint, saquen ahora sí sus iPhone, iPads o lo que sea, o los versículos de memoria que ustedes sepan. Números 1 al 3. Dice lo siguiente: en el primer día del segundo mes del segundo año de la salida de Egipto, el Señor dijo a Moisés, en el desierto de Sinaí, en la tierra de la reunión:
toma el censo de toda la congregación de Israel por sus familias, por las casas paternas, y anota el nombre de todos los varones. De 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contarás tú y Aarón por sus ejércitos. ¿Qué es lo que está formando Dios aquí? Pregunto. ¿Qué está formando Dios? ¿Ah? Muy bien, está formando un ejército para conquistar Canaán. Antes de entrar a Canaán, Dios tiene que saber quiénes están dispuestos a ir a la guerra. Y entonces forma un ejército que esté dispuesto para entrar en Canaán. Ahora, ¿qué pasa con este ejército que Dios forma? Llegan al borde de Canaán y entonces se le ocurre al pueblo decir, ¿por qué? A Moisés le dice, ¿por qué no mandas 12 espías a Canaán que estén allí, den una vuelta por 40 días en Canaán? Entonces van los 2 espías 40 días y cuando vuelven traen los frutos de la tierra. Dice que los frutos traían como un racimo de uvas que era tan grande, y esto nos lo contaban en la escuela sabática, que a uno se le queda en la cabeza, unos racimos tan grandes que parecía como melones cada uva, y que la gente cuando vio eso dijo, este es el fruto de la tierra que fluye leche y miel. Entonces el pueblo le preguntó a los espías, ¿es verdad que esa tierra es tan buena? Y ellos dijeron, es verdad que esa tierra es tan buena. Y entonces todos celebraban, pero uno de los espías dice, no se pongan tan contentos, porque resulta que la gente de ahí es gigante y nosotros al lado de ellos parecemos como langostas. Si nosotros vamos a conquistar ahí, es verdad, la tierra fluye leche y miel, pero si vamos ahí nos van a pisar como si fuéramos cucarachas. No podemos subir. Y entonces, ¿qué hizo el pueblo? Cuando hay un mensaje negativo, siempre se cree lo negativo. Entonces el pueblo dice, son así, sí, son así. Entonces empezaron todos a llorar. Entonces Josué y Caleb dijeron, no es verdad, hay gigantes, hay una tierra de leche y miel, pero de nuestro lado está Dios. Subamos a Canaán porque Dios está con nosotros y cumplamos la profecía. ¿Pero qué dijo el pueblo? No, si es que hay gigantes y nosotros parecemos como langostas, no vamos a subir, no podemos subir. Y dice que el pueblo se enojó tanto porque Josué y Caleb decían, pero no seamos cabeza duras, subamos. Y entonces el pueblo se enojó con ellos y estuvo a tal punto de enojado el pueblo que empezaron a apedrear a Josué y Caleb. Y si no fuera que Dios intervino con su gloria, el pueblo lo linchaba a Josué y Caleb en ese día. Entonces, ¿qué dijo Dios? Muy bien, ¿no quieren cumplir la profecía? ¿Qué tienen que hacer? Entonces tienen que ir al desierto. ¿Quieren estar en el desierto? Yo no los voy a obligar, no los voy a meter a patadas a Canaán. ¿No quieren ir a Canaán? ¿Quieren estar en el desierto? Al desierto van y en el desierto morirán. Y esa generación que había sido seleccionada para conquistar la tierra no pudo conquistar la tierra porque no quiso entrar en la tierra. Porque no quiso cumplir ¿qué? No quiso cumplir la profecía. La profecía estaba dicha que ellos iban a entrar y que iban a ganar, pero no quisieron cumplirla. Y entonces cuando Moisés le dice al pueblo, lo reúne al pueblo, le dice al pueblo, miren, Dios ha dicho que van a dar 40 años vueltas en el desierto y tiene que morir esta generación y se le va a dar la oportunidad a sus hijos menores de 20 años para que entren en la tierra si ellos quieren. ¿Qué hicieron los del pueblo? Dijeron, ¿es así? Dijeron, no, entonces vamos a hacer un ejército y nos vamos y nos metemos en Canaán. Y entonces hicieron un ejército y Moisés les dijo, por favor, no vayan porque les va a ir mal. No, nosotros queremos ahora cumplir la palabra de Dios. Y entonces se metieron en Canaán y los pisaron como cucarachas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios te llama y tú escuchas la voz de Dios, es el momento de actuar. Si Dios te dice avanza en este momento, es en este momento que tienes que avanzar. Mañana es demasiado tarde. Y por eso, hermano y hermana, chico y chica, yo sé que a vos te hubiera gustado quizás que te cuente una historia de un drogadicto que estaba tirado ahí y que se encontró con Cristo y le transformó la vida. Pero ¿sabes qué? Cristo tiene un problema, no tiene un problema con los drogadictos, tiene un problema con aquellos que dicen ser cristianos. Porque el drogadicto descubre su necesidad y se aferra al poder de Dios y se levanta. Pero el cristiano puede vivir sentado en una iglesia, viniendo todos los sábados y perderse dentro de la iglesia. Podemos venir acá, disfruté muchísimo del servicio de cantos. Pero podemos venir acá, Cristo te salva, sí, Cristo. Y cuando Cristo te dice que avances, te quedas.
Y es necesario que avancemos, es necesario que nos demos cuenta que hay algo que podemos hacer para que Cristo venga. Y eso depende de los jóvenes, porque empiezo a sentir que mi generación ya no quiso. Tengo la sospecha, quizás me equivoco. Pero depende de ustedes, ustedes son la generación. ¿Qué van a hacer con la profecía? Se fueron todos al desierto, pero hay algo interesante. Dios dijo, van a ir los 40 años al desierto, pero ¿quiénes no? Dijo, va a haber 2 personas que yo los voy a hacer entrar a Canaán. ¿Quiénes son? Josué y Caleb. Ahora fíjate qué interesante, y por esto quiero que esto lo captes bien. Y yo sé que hay gente que está escuchando que le da miedo lo que estoy diciendo. Porque debe decir, pero este pastor está diciendo que todo está mal, que nos hemos equivocado, si nosotros somos perfectos. Quiero decirte algo, Josué y Caleb podrían haber dicho, muy bien, ustedes no tuvieron fe, nos quedamos aquí en el Jordán esperando que den 40 años en el desierto, vuelta, y cuando estén listos, vengan y nos buscan. Porque nosotros sí tuvimos fe. Y ustedes son todos unos corruptos. No, Josué y Caleb tuvieron que caminar con ese pueblo corrupto, tuvieron que caminar 40 años. ¿Por qué? Porque la misión, el evangelio se contagia, nos impone. Y somos nosotros los encargados de contagiar a la nueva generación. ¿Qué hicieron Josué y Caleb? Compartieron el destino a pesar de que ellos tenían fe, compartieron el destino del pueblo y acompañaron al pueblo tratando de contagiar a la generación que venía. Y por la gracia de Dios lo lograron. Lo lograron. Y por eso alguien me puede decir, pero entonces me tengo que ir de la iglesia porque ya la iglesia falló. No, quédate a peregrinar y entonces contagia a los que están adentro. Porque hay que formar un pueblo. Un pueblo que prepare camino para la segunda venida de Cristo. Pero esas personas van a ser jóvenes. Me encantaría, no lo voy a hacer, pero hay un ejercicio que hago que digo, levántese una chica de 17 años. ¿Hay alguien de 17 años acá? Muy bien, ¿cómo es tu nombre? Rocío. ¿Quién tiene 23 años acá? 23 años. ¿Hay alguien? ¿Nadie tiene 23 años? ¿No? ¿24? ¿22? Muy bien, ahí bueno, no se anima. Muy bien, Rocío, fuiste la única que te animaste. ¿Alguien de 24? Muy bien. ¿Alguien de, no me acuerdo ahora, pero de 19 años? ¿Alguien de 19 años? Muy bien, alguien. Si yo los hago pasar acá al frente y les digo que esos fueron los fundadores de la iglesia adventista, no me lo creen. Pero esos fueron los fundadores de la iglesia adventista. Gente joven, que tenía visión, que estuvieron dispuestos a jugarse, que no estaban viendo la comodidad, que no estaban diciendo, a ver, quedo bien con mi jefe, y si mi jefe me dice algo, mejor no lo digo. No, el joven se arriesga. Y por eso Dios, siempre que levantó movimientos, lo levantó con jóvenes. Siempre con adultos también, porque había José Bates, que tenía 53 años en el movimiento adventista, que estuvo dispuesto a creer en los jóvenes. Y se unió a los jóvenes y formaron un movimiento que fue el movimiento que más creció en la historia. En 2 generaciones, en los tiempos modernos, en 2 generaciones el movimiento adventista llegó a todo el mundo. Por jóvenes que tenían una visión que estaba en la Biblia, no estaba en la cabeza de ellos, sino que estaba en la Biblia. Se agarraron de esa visión y esa visión nos llegó a nosotros. 40 años dio vuelta Israel en el desierto y murió, vamos a los versículos de, fíjense, Números 26. Números 26. 9:26, antes de leer esto, 40 años anduvo Israel en el desierto y entonces llega nuevamente a orillas del Jordán. ¿Y qué pasa a orillas del Jordán? Cuando llegan a orillas del Jordán, resulta que había un profeta que se llamaba Balaam, que había sido contratado por Balac para que maldijera al pueblo de Israel. Y ustedes saben la historia, él no pudo maldecir al pueblo de Israel, pero entonces como no pudo maldecir al pueblo de Israel, Balaam, para no perderse el dinero, le dijo una estrategia a Balac que era lo que podía hacer para destruir a Israel. Entonces le dijo, mira, mientras Dios esté protegiendo a Israel no le podemos hacer nada. Pero lo que tenemos que lograr es que Israel se aparte de Dios. ¿Y sabes cómo se va a apartar Israel de Dios? Mandémosle chicas lindas. Mandémosle chicas lindas para que forniquen. O sea, para que tengan el culto de Baal, para que forniquen. Y ya vas a ver, ahí está.
Y Balac dijo, me parece medio raro esto, para nosotros fornicar es tan lindo y es tan natural. ¿Y por qué a ellos le prohíben Balac? Pero dice, bueno, vamos a hacerlo, vamos a seguir el consejo del profeta de Dios. Entonces mandaron chicas lindas y los israelitas, ¿qué dice la Biblia? Comenzaron a fornicar con ellas. Y cuando comenzaron a fornicar, ¿qué es lo que pasó? Entonces leemos nosotros la Biblia y parece que la ira de Dios se prendió, entonces Dios empezó a tirar rayos del cielo. No, bueno, esto es mi interpretación. Los israelitas eran 1 millón de personas en el desierto. Imagínense 1 millón de personas en el desierto, sin agua corriente, sin baños. Si no era por Dios, o sea, todo el peregrinaje de Israel en el desierto era sobrenatural. Cuando Dios apartaba a Israel, ¿qué era lo que surgía enseguida? La peste, la plaga, o sea, las enfermedades, porque 1 millón de personas yendo a un lugar sin baños ni nada, eso genera plagas, genera pestes. Entonces ellos comienzan a fornicar y con sus acciones están diciendo no queremos a Dios, no queremos al Dios. Entonces Dios se aparta de ellos, comienzan las plagas y comienzan a morir. Y mueren un montón de gente, hasta que Moisés estaba llamando la atención al pueblo y estaba diciendo, pero tenemos que volver al Señor, tenemos que volver al Señor. Y había un príncipe de Israel que mientras estaba Moisés allá decía, ¿qué me importa lo que dice Moisés? Y se me vino de la mano con una moabita y se metió adentro de una tienda a fornicar. Y en eso lo ve el sacerdote Eleazar y agarra una lanza y uno dice, uy, esto aparece en la Biblia. No vamos a discutir eso, pero los atraviesa los dos fornicando con la lanza. Y ahí para la plaga. Si quieren otro día discutimos, al final de la semana va a haber una sesión, creo, va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Haz la pregunta que siempre quisiste hacer y que nunca te animaste a hacerla. Y ahí podemos discutir, yo no tengo todas las respuestas, pero podemos discutirla entre todos. Pero resulta que la plaga para. Y entonces cuando la plaga para, entonces ahora sí Israel está listo para entrar a Canaán. Y fíjense lo que dice el capítulo 26, versículos 1 al 4. Dice, después de esa mortandad, el Señor dijo a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote, al sacerdote Aarón, censad a toda la congregación de Israel de 20 años arriba, por sus casas paternas, todos los que pueden salir a la guerra. ¿Qué está haciendo Dios? Un censo. ¿Para formar qué? Otro ejército. Y versículo 3 dice, y Moisés y el sacerdote Eleazar les dijeron en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, contad al pueblo de 20 años arriba, como mandó el Señor a Moisés y a los israelitas que habían salido de Egipto. Y fíjense lo que dice el versículo 63 al 65 del mismo capítulo, dice, estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, que contaron a los israelitas en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Entre estos, ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón en el desierto de Sinaí. Porque el Señor había dicho de ellos, han de morir en el desierto. Y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Dios nuevamente hace un censo, porque ¿quiénes fueron los que murieron en la mortandad de ahí de Baal Peor, como se llamó? ¿Quiénes fueron los que murieron? Eran los últimos que quedaban de la generación que no había querido entrar a Canaán. Y en esa plaga murieron todos esos que quedaban allí, porque cuando Dios te está llamando para entrar y tú no quieres entrar, utilizas a la iglesia como un club. Y ahora vamos a entrar en un tema bastante delicado. Eso de fornicar es el pasado, escuchame. Todo el mundo. La cosa es que forniques con responsabilidad, con tu novia, te vas a casar. ¿Cuál es el problema? La más. Y nosotros sabemos, yo sé que, y yo no los conozco, pero yo sé que acá se fornica. Y alguien puede decir, ¿qué tiene eso de malo? Si Jesús me ama igual. Es verdad, Jesús te ama igual. Pero ¿sabes qué? Cuando tú no quieres cumplir la profecía, la actitud es rebajar el evangelio. Y rebajar tu actitud de vida hacia Dios, porque no quieres entregar todo. Porque ¿para qué? Si estamos para quedarnos acá en la tierra, hagamos una iglesia linda que salga de vez en cuando en la National Geographic, que diga que vivamos 10 años más que toda la gente, que nos sintamos orgullosos, pero realmente que Cristo venga. Si Cristo no viene, ¿cuántas veces lo hemos querido? Todo el mundo lo dice, pero ya no lo creemos. Y por eso yo quiero hacerte hoy una invitación. Yo quiero hacerte una invitación y yo sé que no la van a agarrar todos, estoy seguro de eso. Ojalá que sea la mayoría, pero si es una minoría, no me interesa. Cristo te está llamando.
Cristo te está llamando para ser parte de la última generación. No le interesa a Cristo si está fornicando, si es lo que le interesa es si tú realmente hoy recibes un mensaje del Espíritu Santo, no del Pastor Barrios, sino recibes un mensaje de Él y estás dispuesto, yo voy a probar, ¿realmente hay algo en esto que Dios me quiere decir? ¿Puedo yo realmente ser un protagonista del movimiento final, formar parte del grupo más importante de la historia? Yo te quiero decir que sí, yo tengo la convicción de que tú puedes formar parte de ese grupo. Y doy gloria a Dios por este rincón que se llama After Week. Porque estoy seguro que no lo están haciendo por hacer un club de esto. Estoy seguro que Dios los está llamando a hacer esto. Pero es necesario que pasemos un poco más de esto. Es necesario que demos un paso de arriesgarnos un poquito más. Es necesario que empecemos a vivir dando testimonio de a quién servimos. Es necesario que transformemos nuevamente esta institución en un movimiento, porque ya no somos un movimiento, somos una institución, y eso no es lo que Dios quiso. Y alguien puede decir nuevamente, Josué y Caleb necesitamos. No necesitamos revolucionarios que tiren una bomba en la iglesia. Porque nosotros no seguimos a un terrorista, seguimos a un humilde carpintero. Y la cuestión no es empezar ahora a decir, los de la división, los de la asociación, los de la... No, si Cristo no vino es porque tú y yo no quisimos que Cristo venga. Y ¿sabes qué? Una vez que tú agarras el mensaje de Dios, que el mensaje de Dios te agarra con el fuego del Espíritu Santo, tú empiezas a contagiar, no le impones a nadie nada, simplemente contagias. La verdadera religión no se impone, se contagia. Pero tenemos un montón de policías espirituales dentro de la iglesia que cuando ellos sienten que tienen un reavivamiento, todo el mundo tiene que hacer lo que ellos hacen. Me hice vegan, todo el mundo tiene que ser vegan. Y si no eres vegan, si no sos vegan, te perdiste. No sos parte de los 144.000. Y entonces le queremos imponer nuestra verdad a todo el mundo. Cuando nosotros queremos imponer una verdad, quiere decir que no creemos en la verdad que tenemos y por eso entonces tenemos que usar la fuerza. Pero cuando el Espíritu Santo es el que nos controla, es el Espíritu Santo el que nos contagia la verdad. Y nosotros simplemente tenemos que ser canales del Espíritu Santo. Pero ese canal tiene que ser un canal limpio en Cristo. Entonces alguien puede decir, pero Joel, ¿qué tenemos que hacer entonces para cumplir la profecía? Salgamos a hacer actividad misionera. No, está bien, hagamos actividad misionera, no dejemos hacerla. Pero si nosotros analizamos el Apocalipsis comienza con un llamado al arrepentimiento. Eso es cumplir la profecía, es reconocer que necesitamos a Dios, es bajar nuestra soberbia denominacional que tenemos de que creemos que tenemos toda la verdad y que somos los mejores y decir, no, te necesitamos, Señor, necesitamos realmente tu Santo Espíritu, necesitamos que hagas un cambio en nuestra vida. Y esto yo lo digo muchas veces, pero nosotros, ¿no han escuchado eso? Bueno, yo lo escuché muchas veces, no sé, pero hermanos, ¿no sentimos un sano orgullo por nuestra iglesia? ¿No han escuchado esa frase? Un sano orgullo. ¿Dónde se vio un sano orgullo? Es como decir, tengo un sano homosexualismo. O sea, al peor pecado lo hemos empezado a definir como algo sano. Cuando tú sientes un sano orgullo, quiere decir que el orgullo es el peor pecado y entonces quiere decir que estás lejos del Evangelio. Entonces lo que Dios te está queriendo, lo que nos está queriendo llamar es a que nos arrepintamos, no a que salgamos a hacer actividad misionera, que eso también es parte, pero que nos arrepintamos y reconozcamos nuestra necesidad de Cristo. Que reconozcamos nuestra pobreza de espíritu, que no tenemos nada para dar y que tenemos que estar abiertos para que Dios nos dé todo. Pero resulta que nosotros queremos darle a todo a Dios, como si tuviéramos algo que Dios nos necesita a nosotros. Y por eso pensamos que nosotros somos los encargados. Si los adventistas no predican el último mensaje, no lo predica nadie. Porque nosotros tenemos la verdad. ¿Cuál es la verdad? Si la verdad me lleva al orgullo, quiere decir que no tengo ninguna verdad. Porque la verdad se llama evangelio y Pablo dice que en el evangelio no hay una ley del orgullo, va contraria al orgullo. Entonces, si yo estoy orgulloso por una verdad que tengo, quiere decir que no tengo la verdad que pretendo tener. Y estoy en una herejía. Entonces, pero pastor, entonces tenemos que dejar la iglesia adventista. No. Yo lo que te invito es a entrar en un movimiento, en el movimiento adventista. Que estarán aquellos que realmente quieren entrar a Canaán. Que estarán los jóvenes que estén dispuestos a jugarse por Cristo a pesar de las consecuencias.
Y alguien puede decir, pero Joel, ¿qué pasa? ¿Están todos perdidos entonces los que vivieron de 1844 hasta ahora? No. Desde 1844 hasta ahora hubo Caleb y Josué que trataron de contagiar una generación, pero no lograron contagiarla. Que dieron todo, pero no lograron contagiar, porque la generación estaba queriendo quedarse en el desierto. ¿Y qué va a pasar con esos Caleb y Josué? Eso es lo más maravilloso de este asunto. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Versículos 1 al 3. Dice lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Entonces los sabios resplandecerán como el fulgor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Cuando habla allí de que muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, ¿de quién está hablando? Eso se llama resurrección especial. Todos los Josué y Caleb que vivieron desde 1844 hasta hoy y que trataron de contagiar a su generación y hicieron todo lo posible para que Cristo venga en sus días, pero no pudieron ver a Cristo venir, dice Dios aquí, y si quieren otro día lo podemos demostrar eso, que Dios va a resucitar a todas esas personas para que formen parte de ese último grupo que preparará camino para la venida de Cristo. Los va a resucitar antes de que Cristo venga, no sé cuánto, si un mes, 2 semanas, un día, no sé cuánto, pero ellos van a tener el privilegio de unirse a ese grupo que dio todo, que se llama los 144.000, la gran multitud, que van a tener el privilegio de estar con ellos y ver a Cristo venir en las nubes. Y es por eso que si tú y yo hoy nos sentimos que el Espíritu Santo nos está llamando y queremos realmente formar parte de ese pueblo, quizás nos muramos y todavía nuestra generación no se contagie, pero si nos morimos, primero vamos a estar salvos porque hemos dado nuestra vida por el anhelo de ver a Cristo. Porque si tú no quieres ver a Cristo venir en las nubes, quiere decir que no te interesa Cristo. Y si no te interesa Cristo, no te interesa la salvación. Y si no te interesa la salvación, estás perdido. Es muy simple. Pero si tú vives para que Cristo venga y mueres, Dios te va a resucitar antes, para que formes parte de ese pueblo. Yo desde que descubrí este mensaje en la Biblia, tengo miles de defectos en mi hogar, tengo miles de defectos como persona, pero yo quiero ser parte porque es la justicia de Cristo lo que me hace parte. No es mi perfección, es la perfección de Cristo lo que me permite ser parte. Pero ¿sabes qué? Tengo mis hijitos chiquitos. Y yo he decidido criar a mis hijos no para que vayan a una buena universidad, toquen el clarinete, reciten poesías acá en la iglesia. Que ojalá que lo toquen, o sea, ojalá que toquen el clarinete, reciten las poesías. Sino que quiero criar a mis hijos para que sean mártires. Porque la última generación va a tener que estar dispuesta a ser fiel hasta la muerte para recibir la corona de la vida. Tú y yo estamos llamados a ser mártires. La pregunta, ¿estás dispuesto o no estás dispuesta? Y por eso no te traigo un mensajito que es lindo, sería, todo el mundo está con Cristo, no te va a pasar nada, se te van a ir todos los problemas. Sí, los problemas interiores te aseguro que se te van, los interiores. Pero los exteriores te aseguro que se te multiplican, pero te van a dar una gran satisfacción. Porque bienaventurados sois bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Hay una paradoja en la vida del cristiano, es que si tú sufres por causa de Cristo, eres feliz. No hay mayor privilegio que sufrir por Cristo, por aquel que dio su vida por ti en la cruz. La pregunta es, ¿amas a Cristo para dar tu vida por Él, como Él la dio por ti?
Y yo, ¿sabes qué? Tengo que confesarlo que no lo amo a Cristo como deber amarlo. No soy valiente para dar mi vida por Él. Sin embargo, yo sé que Él es valiente. Yo sé que Él dio su vida por mí. Y si Él vive en mí, yo voy a dar mi vida por Él. La solución no está en tu fuerza de voluntad, sino está en que dejes que Cristo esté en ti. Yo te aseguro que si tú comienzas, y yo sé que ustedes lo experimentan, pero si tú comienzas a vivir la bienaventuranza de la segunda venida de Cristo ahora, fornicación, discoteca, Boca River, todas esas estupideces. Yo soy de Boca. Pero estupideces al fin van a resultar una pavada con respecto a la felicidad que te va a dar el hecho de saber de que a pesar de que tú no mereces nada, Dios te ha elegido para ser parte del grupo más importante que alguna vez haya existido. Yo te invito a que sigas viniendo en la semana. Mañana voy a hablar de lo que es arrepentimiento. No, perdón, mañana voy a hablar de lo que es el Evangelio y pasado mañana voy a hablar de lo que es arrepentimiento. Y yo te aseguro que la Biblia, al final de la semana, la palabra de Dios va a hacer una transformación en vos y en mí. Te invito. ¿Hay alguien que quiera orar? Y no lo hagan porque queden bien y que no se ponga nervioso el pastor, que si no va a ser un fracaso esto si nadie ora. ¿Hay alguien que Dios le habló y que quiere responder y hacer una oración? ¿Puedes pasar? Nos arrollamos. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque tú eres Dios bueno, justo y misericordioso. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu es que nos trajo hoy aquí, Señor, y porque tú estás preparando un pueblo, Señor, para el tiempo del fin. Te pido, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Señor, que nosotros cada día, Señor, podamos sentir que realmente necesitamos arrepentirnos, Padre, para poder estar delante de tu presencia y que ese amor que tú nos das nos contagie a todos, Señor, para que nosotros podamos predicar tu evangelio, Señor, a todas las personas a las que tenemos a nuestro alrededor. Te pido, Señor, que bendigas al pastor, él es tu hijo, Señor. Gracias por el mensaje que ha traído para nosotros hoy y gracias, Señor, porque tu amor es tan grande, Señor, que no importa, Señor, lo que nosotros somos, sino que por tu misericordia tú eres lo que vamos a llegar a ser. Ayúdanos, Señor, en todos los proyectos que hay a nivel de evangelismo. Ayúdanos, Señor, a ser Josué y Caleb en este tiempo, Señor, y danos de tu poder, Señor, y que no nos dé vergüenza, no tengamos miedo, Señor, sino que cada día nosotros podamos con fe levantarnos como cristianos y poder predicar tu evangelio. Acompáñanos cada día, Señor, bendice esta iglesia, bendice a tu pueblo, Señor, a nivel mundial, y que tu Santo Espíritu cada día esté a nuestro lado. Todo esto, Señor, lo pedimos, no porque en nosotros haya méritos, pero sí en tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Quédate un segundo. Gracias, Joel, por todo. Te voy a contar una cosa. Tenía un castillito de cartas y me lo tiraste todo. No, realmente te agradezco un montón, la verdad que muy bueno. Y tenemos la costumbre acá en el After de hacer una oración con vos por esto que estás haciendo, por esto que estás predicando, por tu familia y por tu ministerio. Y ante eso, bueno, anunciar que Joel va a seguir toda la semana, que realmente vale la pena, creo que se dieron cuenta. No se lo pierdan, realmente no se lo pierdan porque lo que está empezando es algo grande. ¿Oramos? Jesús, gracias por esta noche, por habernos traído acá y darnos el privilegio de escucharte hablar directamente a nuestro corazón. Gracias por usarlo a Joel de esta manera y te pido que lo bendigas a él, a su familia y a este ministerio para que más personas puedan escuchar esto y pueda en su corazón nacer una llama de lo que vos querés que seamos, que nos demos cuenta que ya está, se terminó a esperar, porque no estamos esperando, nosotros somos partícipes y nosotros vamos a cumplir la profecía en este tiempo de tu mano.
Te pido, Señor, que no nos permitas tener ese sano orgullo, que no nos permitas creer que somos más que nadie y creer que tenemos ninguna verdad, Señor, sino con humildad decidir desde hoy en adelante cumplir tu profecía en nuestro tiempo. Gracias, Señor, por hablarnos a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, chicos. Muchas gracias. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste el mundo pecador con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero enaltecer. Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria. Hoy aquí. Únenos, Señor, en un solo espíritu, una sola fe, un bautismo, una misión.